¿Cómo se hace? La investigación sobre el aprendizaje de idiomas en el aula implica un buen número de procedimientos diferentes. El punto de partida es informarte lo mejor posible sobre el tema que deseas investigar. Podemos llamar a esto consultar la opinión de los expertos, e incluirá ponerse al día con la literatura especulativa y teórica, así como con las investigaciones anteriores. La consulta de la opinión de los expertos hace dos cosas. En primer lugar, te dice qué cuestiones ya se han pensado e investigado, y debería llevarte a resolver con más precisión lo que finalmente decidas investigar tú mismo. En segundo lugar, te dirá cómo se han investigado en el pasado cuestiones relacionadas, de modo que puedas tomar una decisión más informada sobre cómo empezar a hacer tu propio estudio y sobre los procedimientos que finalmente utilizarás. Durante la investigación propiamente dicha es esencialmente una cuestión de recolección y análisis de datos. Por lo general, necesitas algún tipo de registro de lo sucedido en una o varias aulas concretas, para poder analizar el registro, tus datos, y describir los procesos del aula en los términos que te interesen. La primera y más obvia forma de obtener ese registro es elaborar una base de datos. El registro, mediante la observación directa. Puedes observar los procesos del aula sentándote en ella y tomando notas. Para que tu registro sea más preciso, puedes decidir de antemano qué vas a observar, elaborar un formato de observación con las categorías que consideres oportunas y, a continuación, registrar lo que ocurre bajo esos encabezados de categorías. En el caso de investigaciones más complicadas, y para poder tener un registro más completo de todos modos, es posible que prefieras grabar en audio, o incluso en vídeo, lo que ocurre, de modo que puedas repasar en detalle lo que se dijo, por quién, en qué tono de voz, etc. Para ello, es probable que tengas que transcribir la interacción de la cinta, de modo que acabes teniendo un registro escrito completo de la lección para analizar, además de la propia cinta original. La segunda forma, la alternativa obvia a la observación directa, es simplemente preguntar, dar a las personas la oportunidad de informar por sí mismas de lo que les ha ocurrido y de lo que piensan al respecto. La forma tradicional de obtener estos datos de autoinforme es realizar encuestas, normalmente mediante entrevistas o cuestionarios escritos. Aunque no debemos dar por sentado que esas preguntas de las encuestas se contestan siempre con la verdad, o incluso con cuidado, podemos intentar pedir a la gente que nos cuente lo que le ha pasado en clase, y amenazar con sus respuestas como nuestros datos básicos, o al menos como datos a considerar junto a lo que hayamos podido observar directamente. Las técnicas de recolección de datos de encuestas suelen implicar la elaboración previa de las categorías que se van a utilizar para la investigación, pero esta vez para las preguntas y no para las observaciones, es decir, para lo que se va a preguntar. Por este motivo, hay que pensar muy bien en la redacción de las preguntas para que nadie pueda decir que ha obtenido las respuestas que ha obtenido solo por la forma en que ha planteado las preguntas. Sin embargo, el problema de los formatos de observación y de las encuestas es precisamente que alguien tiene que decidir de antemano qué buscar o sobre qué preguntar. Y ese alguien suele ser un investigador que no suele participar directamente en el aula que se investiga.
Estas técnicas relativamente cerradas pueden pasar por alto fácilmente las percepciones que podrían aportar los propios participantes, los profesores y los alumnos, más allá de lo que el investigador haya pensado incorporar en los procedimientos de recolección de datos. Para captar este tipo de información, se necesitan formas alternativas de recopilación de datos, por ejemplo, alguna forma más abierta de autoinforme, en la que los propios participantes, sin indicaciones específicas sobre cuestiones concretas, intenten registrar sus experiencias y percepciones para el investigador. La relación entre la competitividad y la ansiedad en las aulas de idiomas se ha explorado de esta manera, a través del análisis de una serie de diarios de distintos alumnos en diferentes clases. El deseo de no prejuzgar la importancia de los acontecimientos observados ha llevado a algunos investigadores a considerar los procedimientos y las filosofías de la etnografía como un enfoque viable para recoger e interpretar los datos de las aulas. La etnografía ha sido definida de diversas maneras, pero básicamente es un conjunto de procedimientos y una actitud, utilizados predominantemente por los antropólogos que intentan documentar y comprender el comportamiento de las personas en las culturas. Originalmente, los etnógrafos estudiaban las culturas exóticas, pero en los últimos años, la etnografía se ha utilizado para estudiar en muchos entornos diversos pero cotidianos, como restaurantes, bandas callejeras urbanas, escuelas, etc. La etnografía ha ganado un apoyo considerable como enfoque de la investigación en el aula en la educación en general, así como en los estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Las principales herramientas de la investigación en el aula son las observaciones, incluidas las grabaciones, las encuestas y otras formas de autoinforme. Existe otra herramienta que los investigadores de las aulas suelen utilizar: los datos de prueba. Por supuesto, el uso de los resultados de las pruebas no es en absoluto especial para la investigación en el aula. Aunque hay muchas cosas que se pueden estudiar sin que nadie se preocupe de si un punto de enseñanza concreto se ha enseñado con éxito, es decir, se ha aprendido, a la larga todos debemos estar interesados en la noción de aprendizaje eficaz, y queremos saber si las cuestiones concretas que estudiamos, diferencias de sexo en la participación, o en el aula, competitividad, o lo que sea, son importantes en relación con el aprendizaje eficaz. Los investigadores de las aulas, como la mayoría de los demás, necesitan de vez en cuando recopilar datos sobre los exámenes, u otros tipos de datos sobre el rendimiento, conversaciones espontáneas, redacciones, etc., junto con la información obtenida de sus observaciones, sus encuestas o los autoinformes de los alumnos y los profesores.